dimensión con Billy Graham. Lo llaman una ventana al universo, este telescopio de 200 pulgadas situado en lo alto del Monte Palomar, en el sur de California. En todas las noches despejadas del año, un astrónomo en la jaula del observador en lo alto de la cúpula de plata sondea los ilimitados confines del espacio exterior. En una sensible película fotográfica, el gran ojo de 200 pulgadas ha registrado la luz de, literalmente, millones de estrellas. Y aún no ha llegado el final. Durante siglos, filósofos y científicos se han hecho la pregunta: ¿dónde está el final? ¿De dónde viene todo? Por supuesto, la ciencia no conoce la respuesta a estas preguntas, pero hemos aprendido lo suficiente a través de instrumentos como este para darnos cuenta de que nuestra Tierra es un mero grano de arena en la vasta orilla del universo estrellado. Más allá de las constelaciones familiares que salpican nuestro cielo nocturno, y más allá de las distantes nubes de estrellas y cúmulos de la Vía Láctea, que es el borde de nuestra propia galaxia, nuestras otras galaxias, universos insulares tan alejados de nosotros que su luz ha tardado millones de años, viajando a la velocidad de 670 millones de kilómetros por hora para llegar hasta nosotros. Dentro del alcance de nuestros telescopios actuales hay 100 millones de estas galaxias, cada una formada por miles de millones de estrellas. Estos sistemas gigantescos se alejan de nosotros a velocidades fantásticas. De hecho, cuanto más distante es la galaxia, más rápido se mueve. Muchos astrónomos creen que todas estas galaxias tienen la misma edad y que todas partieron del mismo lugar al mismo tiempo. Como escribe Lincoln Barnett, el dotado autor del bestseller El Universo y el Dr. Einstein, todas las pistas de la ciencia apuntan a un momento de la creación, cuando se encendieron los fuegos cósmicos y el vasto espectáculo del universo actual. Se creó el universo. La Biblia dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia nunca intenta demostrar la existencia de Dios. La da por supuesta. El problema es que, con demasiada frecuencia, el hombre intenta someter a Dios al análisis del laboratorio. Pero no podemos poner a Dios en un tubo de ensayo y decir: aquí está Dios, como no se puede poner el amor de una madre en un tubo de ensayo y decir: este es el amor de una madre. Por supuesto, las evidencias de Dios nos rodean. En Palomar, sondeamos los confines ilimitados del universo estrellado, y con el microscopio podemos ver un universo igual de inescrutable, pero tan pequeño, que nuestros instrumentos más potentes solo pueden arañar la superficie. A simple vista, una gota de agua de estanque suele contener partículas diminutas en movimiento. Al microscopio, las partículas se convierten en organismos vivos, el mundo de los protozoos. No se tarda mucho en alcanzar los límites del microscopio óptico. Unos 100 diámetros bastarán. Pero entonces hay que recurrir al microscopio electrónico. Un haz de electrones similar al que le da una imagen en su tubo de televisión nos permite estudiar objetos de 2000 millonésimas de pulgada de diámetro, ampliando un espécimen hasta 1 millón de veces. Del cuerpo humano, un pequeño trozo de músculo cardíaco, vital en la tarea de bombear el suministro de sangre del hombre. Bastones y conos de la retina del ojo humano. Algunos de los más de 100 millones de bastones y 6 millones de conos que transmiten las imágenes luminosas al nervio óptico. Otra maravilla del diseño y funcionamiento del cuerpo humano. ¿Qué prueba más elocuente de la mano del Creador?
No es de extrañar que muchos de nuestros científicos digan que tiene que haber un Dios. Pero hay otras evidencias de la existencia de Dios aún más fuertes que el universo en el que vivimos. Por ejemplo, está la conciencia dentro de cada hombre, una luz de advertencia que parpadea cuando hacemos el mal. ¿Quién puso esta voz dentro del hombre para advertirle del peligro moral? Los filósofos e incluso los políticos discuten sobre lo que es moral y lo que no lo es. ¿Dónde se originó este sentido de la moral? Sabemos que está mal asesinar, pero ¿cómo sabemos que está mal? Es la voz de la conciencia que Dios nos ha dado, habiendo aceptado el hecho de Dios. La siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿qué clase de persona es? Ya hemos visto pruebas de que es un Dios de orden, diseño y perfección. Pero cuando tomamos la Biblia descubrimos que Dios es mucho más. La Biblia enseña que es un Dios de justicia y santidad. La Biblia enseña que es un Dios de juicio, que es tan puro que ninguna impureza puede estar en su presencia. Pero aún más, la Biblia enseña que Dios es amor. Y es porque Dios es amor que creó a la raza humana. El hombre fue creado para la comunión con su Creador. La Biblia nos dice que cuando se convirtió en un alma viviente, fue colocado en un paraíso y se le dio el privilegio de gobernarlo. Y la Biblia nos dice que en el fresco del día, Adán caminaba con Dios en el jardín del paraíso al este del Edén. Cuando Dios hizo al hombre, le dio el don inestimable de la libertad de elección moral, una voluntad propia. Podía obedecer o desobedecer a Dios. No fue creado como una marioneta o una máquina. Tenía plena libertad de elección, y al principio, el hombre eligió amar y obedecer a Dios. Como resultado, su vida era un paraíso. Pero un día algo sucedió. El hombre se rebeló deliberadamente contra Dios. Rompió voluntariamente la ley moral de Dios. Y la relación especial del hombre con Dios se rompió. Comenzó a sufrir y a morir. A medida que la enfermedad del pecado entró en la raza humana, perdió la paz, la alegría y la seguridad que tenía. La perfección de la obra de Dios quedó manchada. El Edén se convirtió para el hombre un paraíso perdido. Brotando de la tierra como un manantial cristalino, destinado a ser un río que corría a través de pastos agradables y productivos, el hombre optó por tomar un curso que se precipitó desde las alturas soleadas. Chocando contra las rocas y agitándose entre profundos acantilados sin sol, todas las generaciones aún no nacidas se precipitan hacia abajo con Adán, infectadas por la enfermedad del pecado. Y como Dios había advertido a Adán, el castigo del pecado es el sufrimiento y la muerte. Se avecinan nubes de guerra. Estalla el odio racial, se declara la ley marcial. La criminalidad se dispara. La historia del río es la historia del hombre desde Adán. Aunque alcemos la voz y pidamos ayuda, seguimos eligiendo deliberadamente, como Adán, el camino equivocado. Como dijo una vez Winston Churchill, el hombre se ha mejorado a sí mismo en todos los sentidos, excepto moralmente. Hemos recurrido a todos los medios para recuperar el paraíso. Nuestros motivos han sido buenos, nuestros intentos loables, pero la Biblia dice que todos se han quedado cortos. Pero Dios se enfrentó a un dilema. A pesar de la rebelión del hombre, Dios lo amaba. Pero siendo justo, ¿cómo podía perdonar al hombre a menos que la pena por el pecado hubiera sido pagada? Esta era la cuestión a la que se enfrentaba Dios. Y con su amor por el hombre tan fuerte, inmediatamente tomó la iniciativa de restaurar la comunión rota, para proporcionar un medio para la redención del hombre. Para asombro de todo el universo, Dios decidió hacerse hombre en la persona de su Hijo. Los pastores de los campos, que velaban por sus rebaños, fueron los primeros en oír el anuncio angélico. Os traigo buenas nuevas de alegría que será para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador,
que es Cristo el Señor, Dios se ha hecho carne, Dios Hijo que viene a la tierra, como un niño pequeño en un lecho de paja. Era el Dios hombre, era Dios, pero también era hombre. Trabajó con sus manos como hijo de carpintero, afrontando tentaciones y pruebas comunes a todos los hombres, pero no pecó. Cuando llegó el momento de comenzar su ministerio público, se presentó en la sinagoga y declaró que él era aquel sobre quien escribieron los profetas. He bajado del cielo para hacer la voluntad del que me envió. Yo y mi Padre somos uno, dijo. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Todo poder me es dado, en el cielo y en la tierra. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Pasarán. Para aquellos que consideran sus palabras y estudian su vida, uno debe concluir que o era un ególatra, o un deliberado mentiroso y engañador del pueblo, o era quien decía ser. En la campiña Galilea, la gente común le escuchaba con agrado. Sanaba a los enfermos, a los cojos, a los ciegos. Calmó la tormenta en el mar, y en muchos un corazón atribulado. ¿Qué clase de hombre es este?, se preguntaban, que hasta los vientos y el mar le obedecen. No solo curaba, sino que resucitaba a los muertos. En la tumba de Lázaro dijo: yo soy la resurrección y la luz. El que cree en mí, aunque si él muriera, viviría. Fue en Jerusalén donde sus palabras calaron hondo en el corazón del pueblo. Jerusalén, capital del mundo religioso, pero una ciudad dividida en su opinión. Algunos creen y otros lo rechazan. El hombre nunca puede ser neutral ante las afirmaciones de Cristo. Él es quien dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. A mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os aliviaré. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas. El verdadero propósito de la venida de Jesucristo no era solo curar y enseñar. Su principal propósito era redimir. Nació para morir, para hacer el rescate de muchos. En una colina escarpada, una cruz se alzaba sombría contra el cielo y se convirtió en el eje de la historia. Lo que sucedió en esa cruz es un misterio. De alguna manera misteriosa, Dios tomó todos nuestros pecados y los cargó sobre su Hijo. Dios estaba diciendo desde la cruz a toda la raza humana: te amo, os perdono. En la mañana del tercer día después de haber sido crucificado, 3 mujeres fueron a su tumba para ungir el cuerpo con especias. Fueron las primeras en escuchar el anuncio más dramático que el oído humano haya oído jamás. No está aquí, ha resucitado. Yo soy el que vive y estaba muerto, dijo Cristo. Estoy vivo para siempre, y porque yo vivo, ustedes también vivirán. Por primera vez desde que el pecado entró en la raza humana, había esperanza para la humanidad.
Desde el Monte de los Olivos, sobre Jerusalén, Cristo dio una orden a los testigos oculares de su resurrección. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, dijo. ¿Qué Evangelio? La palabra Evangelio significa buenas noticias. Buenas noticias de que Dios ama al hombre, que el pecado ha sido expiado, que Cristo está vivo, que Dios perdonará el pecado, que Dios dará nueva vida a todos los que crean. Pero aquellos primeros seguidores de Cristo, cuando estaba en la montaña justo antes de ascender al cielo, recibieron otro mensaje ardiente. La Biblia dice que 2 mensajeros del cielo aparecieron y dijeron a los discípulos, este mismo Jesús, que ha sido arrebatado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Si la Biblia enseña algo, enseña que Jesucristo vendrá a la tierra otra vez, y que la historia se dirige hacia un clímax dramático. Cuando Cristo rezó esa oración, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, sabía que esa oración sería finalmente respondida. Él sabía que el reino de Dios prevalecería algún día. Sí, vendrá una paz mundial, pero no a través de los esfuerzos del hombre solo, sino por la autoridad y el poder del Cristo que ascendió de este lugar hace 2000 años. La realidad del poder de la resurrección de Cristo se convirtió en la dinámica explosiva que empujó a los primeros creyentes fuera de Jerusalén y hacia el atestado Imperio Romano. Las rutas comerciales que cruzaban el Gran Mar se convirtieron en líneas de comunicación para las buenas nuevas del Evangelio proclamado por hombres inspirados. Ninguno fue más prolífico que el apóstol Pablo, cuyas ardientes convicciones le llevaron hasta los confines del mundo mediterráneo. Los cimientos de la era espacial del siglo XXI se sentaron durante la Edad de Oro de Grecia, cuando se dieron forma a las ciencias de la astronomía, las matemáticas, la medicina y muchas otras herramientas de la búsqueda del conocimiento por parte del hombre. No es de extrañar que las palabras de Pablo en Atenas durante el siglo I sean igualmente relevantes para la mente del hombre de hoy. Señores de Atenas, si bien es cierto que Dios ha pasado por alto los días de la ignorancia espiritual del hombre, ahora ordena a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque ha fijado un día en el que juzgará al mundo entero en justicia por la norma de un hombre que él ha designado. Que esto es así. Ha garantizado a todos los hombres, resucitando a este hombre de entre los muertos. Acógeme con todo tu corazón. Así ha dicho el Señor nuestro Dios. Ciertamente me encontraréis igual. A través de los siglos, siempre que hombres y mujeres de cualquier cultura se han acercado honestamente al misterio de la cruz, se han encontrado con el Espíritu de Cristo vivo. El mensaje de perdón, consuelo y esperanza ha transformado a los hombres de todas las generaciones. Agustín nació en el norte de África y leyó en el siglo IV el paganismo del Imperio Romano. A la edad de 30 años, se fue a Roma, un ingenioso, voluntarioso, sensual y escéptico. La historia de Agustín es la historia de la naturaleza humana. Busqué la manera de obtener la fuerza suficiente para disfrutar de Dios y no la encontré hasta que abracé a ese mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Pascal, físico y matemático, incendió el siglo XVII con sus convicciones personales sobre Jesucristo.
no solo conocemos a Dios solo por Jesucristo, sino que nos conocemos a nosotros mismos solo por Jesucristo. Aparte de Él, no sabemos cuál es nuestra vida, ni nuestra muerte, ni a nosotros mismos. Guerra y Paz dio al novelista ruso León Tolstoy fama permanente como artista literario. Poco antes de terminar Ana Karenina, entró en un periodo de profunda búsqueda en cuanto al propósito de la vida. Una búsqueda lo llevó a Cristo. Cuando llegué a creer en las enseñanzas de Cristo, dejé de desear lo que antes había deseado, la dirección de mi vida. Mis deseos se volvieron diferentes. Lo que era bueno y malo cambió de lugar. Los primeros días de América reflejan la fe de los padres fundadores de nuestra nación. Su valor y sus elevados propósitos surgieron de una fuerte conciencia de la necesidad espiritual del hombre. Todos recordamos la escena de George Washington de rodillas rezando en Valley Forge. La carta que Benjamin Franklin escribió al presidente del Senado pidiendo que el Congreso Constitucional comenzara cada día con una oración. Eran días en los que este país estaba naciendo. Ciertamente, no todos nuestros antepasados eran verdaderos creyentes. Hubo muchos puntos oscuros en los primeros años de Estados Unidos, por ejemplo, la esclavitud. Pero la fuerza que impulsó nuestra Constitución, la Carta de Derechos y la Declaración de Independencia fue la fe en Dios. Nuestros antepasados estamparon esta fe en nuestras monedas, pusieron Biblias en nuestros tribunales, abrieron el Congreso con una oración, instituyeron la costumbre de que nuestro presidente jurara su cargo sobre la Biblia. Fue esta fe y este libro los que en gran medida dieron origen a nuestro concepto de libertad. Durante esos últimos breves meses de su presidencia, Lincoln habló de la Biblia. Todo el bien que el Salvador dio al mundo fue comunicado a través de este libro. Si no fuera por él, no podríamos distinguir el bien del mal. Todas las cosas más deseables para el bienestar del hombre se encuentran descritas en él. La semilla de los lirios, Cristo nació al otro lado del mar. El mundo nunca entenderá la grandeza y el genio de América sin entender la fe religiosa y las convicciones de nuestros padres. Hay quienes dicen que esta fe estaba bien en el primer siglo, pero ¿qué pasa con esta era científica en la que vivimos hoy? ¿Sigue siendo la Biblia pertinente y digna de confianza? ¿Puede el Evangelio transformar al hombre moderno? En el campus de la Universidad George Washington, en la capital de la nación, el decano de Artes y Ciencias, Dr. Calvin D. Linton, comparte una convicción personal. No, me temo, Bárbara, que nuestro pequeño y predecible mundo está desapareciendo y que el hombre se está convirtiendo cada vez más en una criatura solitaria en el universo, dudando de su dominio e incluso de su propio entorno. Nuestro miedo a la muerte física ha sido trascendido por un miedo mayor, el de la falta total de sentido. Creo que el hombre debe bajar las escaleras de su autoconcepto y aprender a estar quieto. Solo entonces podrá escuchar las palabras de aquel por quien fueron hechos los mundos, el que declaró: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Solo el corazón que pone su confianza en este Jesús de la historia y de la eternidad puede afrontar sin miedo el mundo de hoy y el universo de hoy. ¿Y qué hay del mundo de la industria? ¿Son pertinentes las afirmaciones de Jesucristo en el mercado ferozmente competitivo de la empresa comercial? El Dr. Elmer Engstrom, presidente de la RCA, tiene una respuesta. Este modelo de nuestro satélite meteorológico me recuerda constantemente que los avances del hombre a través de la ciencia continúan a escala acelerada. Con la comprensión que estamos desarrollando a través de la ciencia, podemos, dentro de este entendimiento, concebir cómo un ser supremo podría meter sus manos en los asuntos de los hombres y del mundo para influir y controlar lo que ocurre. A esto
doy una respuesta definitiva de sí. Yo creo que quien se ha comprometido con Jesucristo como su Señor y Maestro tiene una seguridad y una satisfacción en un asunto en curso que no conocen los que no son seguidores de Cristo. Con Cristo como Maestro y como Señor de la historia, vivir para mí es una experiencia gloriosa y una aventura a su servicio. El psiquiatra jefe de la Universidad de Harvard, Dr. Armand M. Nicolai, Jr. Vivimos en una época de aumento explosivo del conocimiento. Sin embargo, para la mayoría de los hombres de este siglo, las preguntas más básicas siguen sin respuesta. ¿Cómo encuentra uno dirección y propósito en su vida? En segundo lugar, ¿cómo se enfrenta uno a la realidad de su propia muerte? Hoy en día, muchos están recurriendo a la psiquiatría en busca de respuestas a estas preguntas y al hacerlo, le plantean exigencias imposibles. La psiquiatría dinámica moderna se ocupa principalmente por profundizar en la comprensión del hombre sobre el funcionamiento de la mente y liberarlo de la tiranía de la enfermedad mental. Ha realizado grandes progresos en este ámbito. Sin embargo, la psiquiatría no está. Se interesa principalmente en el propósito y el destino. Es aquí donde el evangelio cristiano se vuelve intensamente relevante. El cristianismo se ocupa precisamente de estas cuestiones. Así, hoy, las afirmaciones de Cristo exigen una crítica. Él aporta a cada vida que le es confiada dirección, propósito y una comprensión de quiénes somos y por qué estamos aquí. Y cuando nos enfrentamos solos, como cada uno de nosotros debe hacer, la perspectiva de la muerte y resurrección de Cristo adquieren un profundo significado. Él reemplaza el miedo, la amargura y la desesperación con esperanza, con fe y con un consuelo indescriptible. Como un templo en ruinas, su belleza destruida por los estragos de la naturaleza, el hombre espera y anhela recuperar su paraíso perdido. Algo dentro del corazón humano nunca ha olvidado su lugar de origen. Aquí, en esta pantalla, has visto que fuiste creado a imagen de Dios. Pero con el resto de la raza humana tú también te rebelaste contra su ley moral. La Biblia dice que Dios es demasiado puro incluso para mirar la iniquidad. Por eso tu pecado te separa de Dios. Este deterioro moral de tu alma te ha causado frustración, confusión, dudas y problemas. Pero a pesar de tu fracaso, a pesar de tu pecado y rebelión, Dios te amó tanto que dio a su Hijo para morir por ti en la cruz. Dios quiere perdonar el pasado, pero más que eso, quiere darte una nueva paz, una nueva alegría y una nueva fuerza para afrontar los problemas de la vida y una nueva capacidad de amar al prójimo. En otras palabras, quiere hacer de ti una persona completamente nueva. A esto se refería cuando dijo que debías nacer de nuevo. Así como la primera vez naciste de la carne, así que debes nacer del Espíritu. En todos los continentes del mundo he visto a Dios cambiar vidas que estaban moralmente en bancarrota. Personas con preocupaciones y cargas demasiado pesadas para soportar han sido vivificados y resplandecientes por el poder de Cristo resucitado. He proclamado este mensaje a personas de todas las razas, culturas y nacionalidades, y las he visto responder a la invitación de recibir a Jesucristo. He visto a estas personas ir a la iglesia para aprender y crecer en el discipulado cristiano. He visto a hombres involucrarse en la sociedad en la que viven con un nuevo propósito y toda una nueva dimensión de vida. Esto podría sucederte a ti. ¿Cómo podría sucederte a ti? Jesús dijo, si no os convertís y os hacéis sus hijitos, no entraréis en el reino de los cielos. Debes venir a Cristo con la confianza y sencillez de un niño. Primero debes estar dispuesto a arrepentirte del pecado. Arrepentirse significa cambiar de opinión acerca de Dios y de su relación con Él.
El arrepentimiento implica también la voluntad de cambiar todo tu patrón de vida. Fíjese que he dicho una voluntad. Usted no puede tener la fuerza o la capacidad de arrepentirse, pero si estás dispuesto, Dios te ayudará a arrepentirte. Segundo, debes volverte a Cristo por simple fe y aceptarlo como tu Señor y Salvador. Note otra vez que dije por fe. Si esperas hasta que puedas entenderlo todo, nunca vendrás. Debe ser un paso de fe. Es como recibir un regalo, el regalo del perdón por el pasado y una nueva vida para el futuro. Muchos de vosotros habéis venido con un vacío y una inquietud en el corazón y en el alma. Intelectualmente, algunos de vosotros no estáis seguros del propósito y el sentido de la vida. Nunca os habéis comprometido realmente con ninguna gran causa o propósito. ¿Anhelas tener algo en lo que creer? ¿Una bandera que seguir y una canción que cantar? ¿Por qué no comprometer tu vida con Jesucristo y dejar que su amor y autoridad dominen tu vida? Otros de vosotros habéis estado sufriendo un sentimiento de culpa. ¿Te gustaría despertarte mañana por la mañana con una sensación de perdón, saber que todo el fracaso y el pecado del pasado han desaparecido por completo, tener una alegría que solo Dios puede dar a una persona? Este tremendo cambio en tu vida podría tener lugar aquí y ahora. Un compromiso con Cristo es solo el primer paso, pero es un paso necesario si quieres entrar en el reino de Dios. Puedes comprometerte ahora mismo. En este momento quiero que te reúnas con uno de los miembros de nuestro personal en el área de consejería. Solo te entretendremos unos momentos. Nos gustaría darte algo de literatura y orar contigo, ayudarte a tomar esta decisión tan importante. Les pido que avancen ahora hacia el área frente a esta pantalla. Si estás con amigos, pueden reunirse contigo en unos momentos. Responde a esa voz interior del Espíritu Santo, que muy dentro de ti te está diciendo que necesitas a Dios. Este es tu momento de decisión. La decisión más importante de tu vida. Haz de esto el comienzo de tu nueva vida en la quinta dimensión, la dimensión del Espíritu. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida.